La historia de la humanidad nunca fue lineal. No somos el resultado de una sola especie que avanzó de forma ordenada hasta llegar al presente. La verdad es mucho más extraña. Durante millones de años, compartimos la Tierra con múltiples especies humanas que vivían, cazaban y soñaban en paralelo. Ellos también tenían manos para tallar piedra, cerebros para crear herramientas y voces que quizá narraban historias alrededor del fuego. Y, sin embargo, la mayoría desapareció. Los libros de historia suelen mostrar un camino recto que nos conduce desde los primeros homínidos hasta el Homo sapiens. Pero ese relato es incompleto. La realidad es que la evolución fue un proceso lleno de bifurcaciones, de especies que surgieron, prosperaron y finalmente se extinguieron. Algunas eran más fuertes que nosotros, otras más adaptadas al frío o al calor, y algunas incluso tenían cerebros tan grandes como los nuestros. Entonces, ¿por qué hoy solo quedamos nosotros? Este viaje documental revelará secretos que cambiarán tu visión de la humanidad. Conocerás al Homo habilis, que dio los primeros pasos hacia la tecnología, al Homo erectus, que conquistó continentes, a los neandertales, artistas y cazadores que desafiaron el hielo europeo, y a los misteriosos denisovanos, cuya existencia se descubrió gracias a un diminuto fragmento de hueso en Siberia. También exploraremos especies enigmáticas como el Homo floresiensis, de apenas 1 metro de altura, y el Homo naledi, que vivió oculto en cuevas africanas. Cada una de estas especies dejó huellas que todavía nos acompañan, en nuestro ADN, en nuestras costumbres y en los secretos de nuestro cuerpo. Descubrir su historia es descubrirnos a nosotros mismos. Antes de continuar, suscríbete a Raíces Ancestrales, activa la campanita y acompáñanos en este viaje al pasado para desenterrar los secretos más sorprendentes de la evolución humana. Nuestra historia comienza en las llanuras africanas millones de años atrás. Imagina un paisaje vasto, dominado por sabanas interminables, donde leones, hienas y elefantes prehistóricos reinaban. En ese escenario hostil, un pequeño grupo de homínidos daba sus primeros pasos hacia lo que algún día llamaríamos humanidad. Eran los australopitecos, criaturas de aspecto intermedio, ni del todo simios ni del todo humanos. Con un cuerpo de apenas 1,5 metros de altura, brazos largos y un cerebro diminuto, los australopitecos no parecían destinados a conquistar el planeta. Pero tenían un arma secreta, caminaban erguidos. Ese simple gesto, que hoy nos parece natural, fue en realidad una de las mayores revoluciones biológicas de todos los tiempos. Caminar en 2 piernas liberó las manos, y con ellas nació la posibilidad de transformar el mundo. Podían transportar alimento, utilizar palos como armas y, lo más importante, comenzar a manipular piedras. De este linaje surgió, hace unos 2,5 millones de años, el Homo habilis. Su nombre significa hombre hábil, y no es casualidad. Por primera vez, una especie humana comenzó a tallar herramientas de piedra de forma sistemática. Con golpes precisos, fragmentaban cantos rodados para obtener filos cortantes capaces de abrir la carne de un animal cazado por leones o de romper huesos para extraer la nutritiva médula. El Homo habilis no cazaba grandes presas, pero era un oportunista brillante. Esperaba a que los depredadores terminaran su banquete y después, con sus herramientas, aprovechaba lo que quedaba. Su cerebro, más grande que el de los australopitecos, le permitía planificar y recordar. Poco a poco, estos ancestros empezaron a coordinarse en grupo, a compartir alimento y a establecer las primeras formas de cooperación. No tenían lenguaje tal como lo entendemos hoy, pero sus gestos y sonidos empezaban a construir una comunicación rudimentaria. El Homo habilis fue, en esencia, el primer innovador de nuestra especie. Donde otros animales se limitaban a sobrevivir con lo que la naturaleza les daba, él comenzó a modificarla. Esa chispa de creatividad marcó el inicio de una historia que se extendería por millones de años. Y aunque vivió en un mundo lleno de peligros, donde cada noche era una batalla por sobrevivir, había dado el paso más importante: transformar su entorno con inteligencia. En esas manos que golpeaban piedras estaba el germen de toda la tecnología que vendría después, desde las lanzas de caza hasta los satélites que hoy orbitan la Tierra. El Homo habilis fue humilde en apariencia, pero gigante en legado. Fue el primero en abrir el camino hacia lo que algún día llamaríamos humanidad. Hace aproximadamente 1,8 millones de años apareció en África una especie que cambiaría para siempre el rumbo de la historia, el Homo erectus. Más alto y fuerte que sus predecesores, con un cerebro mucho mayor, este humano fue el primero en demostrar que la inteligencia podía ser la mejor arma de supervivencia. Mientras el Homo habilis apenas comenzaba a tallar piedras, el Homo erectus perfeccionaba la técnica, creando hachas de mano simétricas y herramientas más sofisticadas.
Pero su verdadero legado va mucho más allá de la piedra. El Homo erectus fue el primer gran explorador de la humanidad. No se conformó con permanecer en África, se aventuró fuera de su cuna original y colonizó vastas regiones de Asia y Europa. En cada nuevo territorio se enfrentó a climas radicalmente distintos: sabanas abrasadoras, selvas densas y tundras heladas. Donde otras especies hubieran fracasado, el Homo erectus prosperó. Su capacidad de adaptación lo convirtió en un verdadero conquistador del planeta. Pero hay un descubrimiento que marca un antes y un después en nuestra evolución: el dominio del fuego. Imagina la escena: una tribu reunida alrededor de las llamas, iluminados en medio de la oscuridad, protegidos de los depredadores y del frío. El fuego no solo transformó las noches, también revolucionó la alimentación. Por primera vez, los humanos podían cocinar. La carne cocida proporcionaba más energía y era más fácil de digerir, lo que liberó recursos que impulsaron aún más el crecimiento cerebral. El fuego, literalmente, alimentó la inteligencia. El Homo erectus no solo sobrevivía, innovaba. Utilizaba piedras afiladas, lanzas primitivas y refugios improvisados. Algunos restos arqueológicos sugieren que ya cazaban en grupo, coordinando estrategias para derribar animales de gran tamaño. Esa cooperación no solo aseguraba alimento, también fortalecía los lazos sociales. Es asombroso pensar que el Homo erectus existió durante más de 1 millón de años, mucho más que cualquier otra especie humana. Fueron testigos de innumerables cambios climáticos, de glaciaciones y sequías, y aún así resistieron. Esa longevidad nos recuerda que ellos fueron, en cierto sentido, los auténticos campeones de la evolución. Y aunque finalmente desaparecieron, su huella quedó grabada en nuestra historia. Nos enseñaron que no basta con sobrevivir. Hay que explorar, adaptarse y crear. Fueron los primeros en expandir la humanidad más allá de África, los primeros en iluminar la noche con fuego, y los primeros en demostrar que la curiosidad podía ser la fuerza más poderosa de la vida humana. Durante cientos de miles de años, mientras los glaciares cubrían Europa con su manto helado, una especie humana reinaba en ese territorio hostil: los neandertales. De complexión robusta, con cuerpos anchos y musculosos, estaban diseñados para resistir el frío extremo. Su pecho profundo les daba gran capacidad pulmonar, sus huesos eran densos como rocas, y sus brazos y piernas poderosos les permitían cazar presas enormes en paisajes donde el invierno parecía no tener fin. Pero reducir a los neandertales a simples cazadores fuertes sería un error. Durante mucho tiempo se les consideró brutos primitivos, una caricatura que la ciencia moderna ha derribado con pruebas contundentes. Hoy sabemos que tenían un cerebro incluso mayor que el nuestro, que elaboraban herramientas sofisticadas, que se adornaban con collares de huesos y plumas, y que pintaban símbolos en las cuevas miles de años antes de que el Homo sapiens llegara a Europa. Los neandertales eran, en muchos sentidos, los primeros artistas del hielo. En las profundidades de las cavernas dejaron huellas de manos pintadas con pigmentos minerales y figuras abstractas que nos hablan de una mente simbólica. También practicaban rituales funerarios. Enterraban a sus muertos con objetos, lo que sugiere una concepción de la vida y la muerte mucho más compleja de lo que imaginábamos. ¿Creían en un mundo espiritual? Nunca lo sabremos con certeza, pero los indicios nos obligan a reconsiderar lo que significa ser humano. Además, su capacidad de cuidado mutuo es sorprendente. Algunos restos muestran que individuos con graves heridas o enfermedades sobrevivieron durante años gracias al apoyo del grupo. Los neandertales no abandonaban a los débiles, los cuidaban. Esta empatía, esta humanidad, los acerca más a nosotros de lo que jamás hubiéramos sospechado. Durante decenas de miles de años convivieron con nuestros ancestros, los Homo sapiens. Y lejos de ser enemigos implacables, hubo momentos de contacto, de intercambio y de unión. Prueba de ello es que, aún hoy, millones de personas llevamos en nuestro ADN fragmentos neandertales. Nuestros cabellos, nuestras pieles, incluso algunos rasgos de nuestro sistema inmunológico son testigos de esa mezcla ancestral. Sin embargo, los neandertales desaparecieron hace unos 40.000 años. Las razones siguen siendo un misterio. Quizá la competencia con el sapiens, quizá el cambio climático, quizá ambos factores juntos. Pero aunque se extinguieron, nunca dejaron de existir del todo. Siguen vivos en nuestra sangre, en nuestra memoria genética y en el arte silencioso que dejaron en las paredes de las cuevas. Los neandertales fueron mucho más que un paréntesis en la evolución. Fueron artistas, cuidadores, exploradores y soñadores bajo el hielo eterno. Y su legado aún late dentro de nosotros. En 2008, en una cueva helada de Siberia llamada Denisova,
Un hallazgo aparentemente insignificante cambiaría para siempre nuestra visión de la evolución humana. Los arqueólogos encontraron un pequeño fragmento de hueso, tan diminuto que en otro tiempo habría pasado desapercibido. Pero los avances en genética permitieron algo revolucionario: extraer ADN de aquel vestigio. Lo que reveló sorprendió al mundo. Ese hueso no pertenecía a un neandertal, ni a un Homo sapiens, sino a una especie humana completamente desconocida. Así nació el enigma de los denisovanos. Lo más asombroso de esta historia es que, a diferencia de otras especies humanas, no conocemos a los denisovanos por su apariencia. Apenas tenemos unos dientes, un hueso de dedo y algunos fragmentos. Sin embargo, su ADN nos cuenta mucho más de lo que los fósiles jamás podrían. Este material genético reveló que los denisovanos coexistieron tanto con los neandertales como con los Homo sapiens, y que incluso tuvieron descendencia con ambos. Hoy, en los genes de millones de personas de Asia y Oceanía, se encuentra la huella invisible de los denisovanos. Por ejemplo, ciertos pueblos tibetanos poseen una adaptación genética que les permite vivir en altitudes extremas, donde el aire es escaso. Esa capacidad, vital para sobrevivir en el Himalaya, proviene directamente de los denisovanos. Aunque desaparecieron hace decenas de miles de años, su legado sigue vivo en la sangre de quienes habitan las montañas más altas del planeta. La existencia de los denisovanos nos recuerda que la historia humana no se reduce a fósiles en museos, sino que está escrita en nuestro propio cuerpo. Nuestro ADN es un archivo biológico que guarda la memoria de los encuentros, las mezclas y los secretos de especies olvidadas. Pero, al mismo tiempo, los denisovanos son un misterio casi total. ¿Cómo vivían? ¿Qué herramientas usaban? ¿Tenían arte, rituales, lenguaje? No lo sabemos. Cada nuevo descubrimiento en la cueva de Denisova o en otros yacimientos podría reescribir lo poco que creemos conocer. Son la prueba de que nuestra evolución aún guarda capítulos ocultos, esperando ser descubiertos. El caso de los denisovanos también nos enseña una lección crucial: la humanidad nunca fue una especie solitaria. Éramos parte de una red compleja de linajes que compartían territorios, intercambiaban genes y, a veces, desaparecían en el silencio de la extinción. Nosotros somos el resultado de esas interacciones invisibles. En definitiva, los denisovanos son como una sombra ancestral. No los vemos con claridad, pero sentimos su presencia en nuestro interior. Son un recordatorio de que todavía hay secretos enterrados bajo la tierra y en nuestro ADN, que desafían todo lo que creíamos saber sobre quiénes somos. En 2003, en la remota isla de Flores, en Indonesia, un grupo de arqueólogos realizó un descubrimiento que parecía sacado de una novela de fantasía. En el interior de una cueva llamada Liang Bu aparecieron los restos de un ser humano diminuto, de apenas 1 metro de altura y con un cráneo mucho más pequeño que el del Homo sapiens. A esta especie se le dio el nombre de Homo floresiensis, pero el mundo rápidamente la apodó los hobbits de la prehistoria. Al principio, la comunidad científica se dividió. Muchos creyeron que aquellos restos pertenecían a un humano moderno con alguna enfermedad que provocaba enanismo. Sin embargo, nuevos estudios confirmaron que se trataba de una especie humana única, que había evolucionado de manera aislada en la isla durante miles de años. Allí, en un entorno restringido, desarrollaron un cuerpo pequeño como adaptación a la escasez de recursos, un fenómeno conocido como enanismo insular. Lo más sorprendente no era solo su tamaño, sino su ingenio. A pesar de tener un cerebro del tamaño de un chimpancé, el Homo floresiensis fabricaba herramientas de piedra, cazaba pequeños animales e incluso se organizaba en grupos para sobrevivir. Vivieron en un mundo donde gigantescos dragones de Komodo y elefantes enanos compartían el territorio y aún así lograron prosperar. Este hallazgo derribó una de las ideas más arraigadas sobre la evolución humana, que la inteligencia dependía únicamente del tamaño del cerebro. El Homo floresiensis demostró que un cerebro pequeño también podía albergar habilidades sorprendentes, estrategias de caza y posiblemente hasta formas de comunicación avanzada. Pero lo que realmente sacudió al mundo científico fue su cronología. Los restos revelaron que estos hobbits sobrevivieron hasta hace unos 50.000 años, lo que significa que coexistieron en el tiempo con nuestros propios ancestros, el Homo sapiens, e incluso con los últimos neandertales. Mientras en Europa y Asia se libraban los últimos capítulos de la convivencia entre humanos, en una pequeña isla tropical seguía existiendo esta especie diminuta y misteriosa. La pregunta que aún resuena es: ¿llegaron a encontrarse con los sapiens? ¿Hubo algún contacto entre los dos mundos? No tenemos pruebas concluyentes, pero la posibilidad abre un abanico fascinante de escenarios. El Homo floresiensis nos obliga a replantear lo que significa ser humano.
Nos recuerda que la evolución no fue un camino recto hacia seres más grandes y cerebros más complejos, sino un mosaico lleno de variaciones sorprendentes. En una isla olvidada por el tiempo, los hobbits de la prehistoria escribieron un capítulo que nadie esperaba encontrar. En 2013, en lo profundo de un complejo de cuevas en Sudáfrica conocido como Rising Star, un grupo de espeleólogos y científicos descubrió algo que nadie esperaba. Ocultos en una cámara subterránea inaccesible, hallaron cientos de huesos pertenecientes a al menos 15 individuos de una especie humana desconocida hasta entonces. Fue bautizada como Homo naledi, y desde el primer momento su existencia desafió las ideas más firmes que teníamos sobre la evolución humana. El Homo naledi tenía una mezcla desconcertante de rasgos primitivos y modernos. Su cerebro era pequeño, de apenas 465 a 610 centímetros cúbicos, similar al de los primeros Homo, mucho más reducido que el de los sapiens o neandertales. Sin embargo, sus manos y pies mostraban adaptaciones sorprendentemente modernas. Podían trepar con facilidad, pero también fabricar herramientas con gran destreza. Era, literalmente, un híbrido entre lo ancestral y lo avanzado. Lo más enigmático no era su anatomía, sino el contexto en el que se encontraron sus restos. Los huesos aparecieron en una cámara tan profunda que solo se podía acceder arrastrándose por estrechos pasadizos. No había señales de que hubiesen sido llevados allí por animales, ni de catástrofes naturales. Todo indicaba que los propios Homo naledi habían depositado a sus muertos en ese lugar. Si esto es cierto, estaríamos frente a un comportamiento ritual. Un acto simbólico que, hasta hace poco, creíamos exclusivo de los neandertales y sapiens. Pero, ¿cómo es posible que una especie con un cerebro tan pequeño practicara lo que parece un entierro intencional? ¿Podría la cultura y la espiritualidad haber surgido de manera independiente en distintas ramas humanas? El descubrimiento de Homo naledi plantea más preguntas que respuestas. ¿Vivieron en contacto con los primeros Homo sapiens en África? ¿Compartieron herramientas, historias, tal vez genes? Su antigüedad aún es debatida, pero algunos estudios sugieren que sobrevivieron hasta hace apenas 250.000 años, lo que los convierte en contemporáneos de especies mucho más avanzadas. Este hallazgo rompe la idea de que la evolución fue una escalera ascendente hacia cerebros más grandes y comportamientos más complejos. El Homo naledi nos recuerda que la inteligencia no siempre se mide por el tamaño del cráneo, sino por la capacidad de crear vínculos, transmitir costumbres y dejar huellas en el tiempo. En las profundidades oscuras de esas cuevas, escondidos del mundo exterior, los Homo naledi dejaron un mensaje silencioso: que la humanidad es más diversa, más misteriosa y más sorprendente de lo que jamás imaginamos. Hace unos 60.000 años, nuestros ancestros, los Homo sapiens, emprendieron la migración definitiva fuera de África. No eran los primeros en salir, pero sí los que dejarían una huella imborrable en todo el planeta. A medida que avanzaban hacia nuevas tierras, se encontraron con algo que cambiaría su destino. No estaban solos. En Europa, los sapiens se toparon con los neandertales, que habían dominado el continente helado durante miles de años. En Asia, hallaron a los misteriosos denisovanos, cuyo legado hoy solo conocemos gracias a su ADN. En islas remotas, tal vez incluso se cruzaron con los últimos Homo floresiensis. La humanidad, durante ese tiempo, fue un mosaico de especies que convivían, competían, en ocasiones, se mezclaban. La imagen de una guerra constante entre sapiens y otras especies humanas se ha ido desmoronando. La evidencia genética nos revela un panorama mucho más complejo y fascinante. Hubo encuentros íntimos, uniones, descendencia. Hoy, en nuestros cuerpos, llevamos rastros de aquellos encuentros. El ADN neandertal influye en nuestra piel, nuestro sistema inmunológico y hasta en algunos rasgos de comportamiento. Los genes denisovanos permiten que pueblos del Himalaya vivan a gran altitud. Somos, literalmente, un crisol de antiguas humanidades. Pero esos encuentros no fueron solo biológicos. También fueron culturales. Los sapiens pudieron aprender de los neandertales técnicas de caza o el uso del fuego en climas extremos. Del mismo modo, los neandertales tal vez adoptaron adornos corporales o formas de arte al entrar en contacto con sapiens. En esos intercambios, silenciosos y dispersos en el tiempo, se forjaba lo que hoy entendemos como humanidad. Sin embargo, no todos los encuentros fueron pacíficos. La competencia por los recursos, los territorios y las presas también jugó un papel crucial. Los sapiens, con su lenguaje más complejo y su capacidad para organizarse en grupos numerosos, tenían una ventaja decisiva. Esa superioridad organizativa pudo marcar la diferencia en el destino de las demás especies. Cada vez que un sapiens se cruzaba con un neandertal,
o que un denisovano se mezclaba con un grupo migrante, se escribía un nuevo capítulo en nuestra historia evolutiva. Somos los herederos de esas alianzas invisibles, de esas noches compartidas alrededor de hogueras primitivas, en cuevas y praderas donde distintas humanidades se miraban a los ojos, por un instante, reconocían en el otro un reflejo de sí mismos. La historia de los grandes encuentros no es la de la extinción inmediata, sino la de la conexión. Por un tiempo, el mundo fue habitado por muchas humanidades. Y de esa diversidad, de esos choques y fusiones, nació la especie que hoy domina el planeta. Si tantas especies humanas compartieron el planeta, la gran pregunta es inevitable. ¿Por qué quedamos solos? La desaparición de neandertales, denisovanos, floresiensis y tantas otras ramas de nuestra familia sigue siendo uno de los mayores enigmas de la evolución. La respuesta no es simple, y probablemente nunca lo sea. Fue una combinación de factores que, juntos, sellaron su destino. Uno de esos factores fue el cambio climático. Durante la última glaciación, los ecosistemas europeos y asiáticos sufrieron transformaciones drásticas. Los animales migraban, las plantas desaparecían y los inviernos se volvían más crueles. Especies altamente adaptadas a un entorno concreto, como los neandertales, no lograron responder a la velocidad de esos cambios. Su fuerza física no fue suficiente para enfrentar la inestabilidad climática. Otro factor clave fue la competencia. El Homo sapiens no solo era físicamente resistente, sino que poseía una ventaja decisiva: el lenguaje complejo. Esta capacidad le permitió coordinar cacerías en grupos grandes, compartir conocimientos y planear a largo plazo. Frente a una tribu neandertal de unas pocas docenas de miembros, los sapiens podían reunir cientos de individuos en torno a un objetivo común. La organización social se convirtió en un arma tan poderosa como cualquier lanza. Pero los encuentros no se limitaron a la cooperación ni al mestizaje. También hubo conflictos. En territorios donde los recursos eran limitados, los enfrentamientos eran inevitables. Y cada batalla perdida reducía las posibilidades de supervivencia de los grupos más pequeños, aislados en regiones frías o inhóspitas. La hibridación también desempeñó un papel en este misterio. Al mezclarse con sapiens, parte de la identidad genética de neandertales y denisovanos no se perdió del todo. Vive hoy en nosotros. Es posible que su desaparición no fuera solo una extinción, sino una integración gradual dentro de nuestra especie. Un último acto de unión que los hizo inmortales en nuestro ADN. Y, sin embargo, queda una incógnita más inquietante. ¿Fue el éxito del Homo sapiens el motor principal de estas extinciones? Tal vez nuestra capacidad de innovación y expansión fue demasiado para especies que no podían seguir el mismo ritmo. En cierto sentido, fuimos los vencedores de una carrera que nunca pedimos correr, pero también los únicos que quedamos para recordar a los que cayeron. El enigma de las extinciones nos confronta con nuestra propia fragilidad. Si tantas humanidades desaparecieron, ¿qué nos asegura que nosotros no podamos correr la misma suerte en el futuro? La historia de la evolución nos recuerda que la supremacía nunca está garantizada, y que la supervivencia depende tanto de la adaptación como de la cooperación. La historia de la evolución humana no es un relato simple ni lineal. Es un mosaico de especies, encuentros y desapariciones que nos recuerda que, durante la mayor parte del tiempo, no estuvimos solos. Caminamos junto a los neandertales en las heladas tierras de Europa, compartimos genes con los enigmáticos denisovanos en las montañas de Asia, y mientras tanto, en islas lejanas, los pequeños Homo floresiensis escribían su propia historia en silencio. Somos el resultado de todas esas humanidades entrelazadas, de todas esas ramas que se unieron y se extinguieron dejando un eco en nuestra sangre. Cada fósil hallado, cada fragmento de ADN analizado, es como una ventana al pasado que nos revela que la humanidad no fue una única línea de progreso, sino un entramado complejo lleno de sorpresas. Lo sorprendente es que aún hoy cargamos con ellos dentro de nosotros. Cuando respiramos en lo alto de las montañas, cuando nuestra piel reacciona al frío, cuando ciertas características se manifiestan en nuestro cuerpo, ahí están los rastros de neandertales, denisovanos y otros ancestros olvidados. Los secretos más sorprendentes de la evolución humana no son solo curiosidades arqueológicas. Son parte de nuestra identidad. Nos hablan de nuestra fragilidad, de nuestra capacidad de adaptación y de la importancia de la cooperación para sobrevivir. También nos advierten de algo profundo. Si tantas especies humanas se extinguieron, ¿qué nos hace pensar que la nuestra es invulnerable? La historia evolutiva es un recordatorio de que ningún dominio es eterno, y que nuestra permanencia en la Tierra depende de nuestra relación con el entorno y entre nosotros mismos. Hoy, cuando miramos las estrellas,
Cuando exploramos los límites del conocimiento, cuando luchamos contra los desafíos de la naturaleza, llevamos dentro la herencia de todas esas humanidades que ya no están. Ellos no desaparecieron por completo. Viven en nuestra memoria genética y en las preguntas que nos seguimos haciendo sobre quiénes somos. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Cuál de estas especies humanas extintas te sorprendió más? ¿Los fuertes neandertales, los misteriosos denisovanos, los diminutos hobbits de flores o los enigmáticos Homo naledi? ¿Crees que la humanidad habría sido diferente si alguno de ellos hubiera sobrevivido hasta hoy? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu voz forma parte de este viaje. No olvides suscribirte a Raíces Ancestrales, activar la campanita y compartir este video para que más personas descubran los secretos ocultos de nuestra evolución. La historia de la humanidad aún guarda muchos misterios, y juntos vamos a seguir desenterrándolos.